¿Qué está diciendo nuestra gente, Alejandro? Bueno, por el 098-127-70 muchos mensajes acerca de la reunión de la UNASUR y también del acto de asunción de este viernes de Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela. Por ejemplo, un oyente dice, bueno, al fin se va a reconocer la autonomía y autodeterminación del pueblo venezolano. Es hora de que se escuche lo que dijo el pueblo, más allá de que, bueno, por lo menos se recuentan el resto de los votos, dice un oyente. Otro dice que tal la conducta de la UNASUR y el Mercosur, qué lástima que Uruguay haya por su gobierno resuelto romper su autoridad moral y conducta ética en política internacional. Doble discurso total para Paraguay y Venezuela, dice Sergio. Sos un genio traverso, está bueno que alguien comente de todas las cosas increíbles que están pasando en América del Sur. Saludos, María Clara. Son muchos más mensajes que más adelante vamos a compartir. Ahí está, dentro de algunos minutos los escuchamos, porque hay alguien importante en la mañana de tiempo presente. Sí, como decíamos más temprano, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela aceptó finalmente ayer realizar una auditoría del 46% de las cajas de votación que no estaban sometidas a revisión o no fueron sometidas a revisión el pasado domingo, como reclamaba la oposición política en aquel país. La escribana Mercedes Rosende es observadora internacional, trabajó en estas elecciones como observadora, ha trabajado ya en otras 4 elecciones en Venezuela para la Organización de Estados Americanos, la OEA, y en este caso, el domingo pasado, realizó un informe como observadora para el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. ¿Cómo le va, Rosende? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. Como yo decía, usted ya estuvo en varias elecciones en Venezuela, ¿no es esta la primera? No, no es esta la primera, no. Fui desde el año 2004 al 2006 fui a 3 o 4, no me acuerdo exactamente. Después ya no fui nunca más porque, bueno, el gobierno de Chávez no volvió a invitar a OEA, y ahora que tampoco estuvo presente OEA, fui por una invitación que me hizo otra organización, ¿no? Uh-huh. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa, concretamente. Sí, exactamente. Uh-huh. ¿Y qué pudo ver en la elección del domingo? ¿En qué consiste un informe de un observador internacional? Bueno, en realidad hay como una especie de protocolo, ¿no?, a seguir, que sería bastante aburrido que yo les contara, pero hay una pequeña investigación que se hace en base a, o tomando, mejor dicho, el tiempo anterior a la elección, el tiempo de la elección, es decir, el día del acto electoral, y posteriormente. Entonces, hay, digamos, como una foto de esa elección tomada en un tiempo que puede variar, no sé, he estado desde meses, por ejemplo, en Haití, a tiempos relativamente breves donde hay que trabajar muy intensamente, como en este caso que fueron 8 días nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que se intenta ver es en qué medida esa elección fue justa para todas las partes. O sea, se trata de ver si tuvieron el mismo tiempo de prensa, si las organizaciones de la sociedad civil se pueden expresar, si hubo algún tipo de aparato del Estado puesto al servicio de un partido político, si los funcionarios públicos dedican horas de su tiempo o locales edilicios para hacer propaganda a algún candidato, en fin. Y después, el día propiamente de la elección, se trata de auditar, capaz que es una palabra demasiado pretenciosa, se trata de observar si las elecciones transcurrieron con normalidad y dentro de las pautas jurídicas que tenga cada país, ¿no? Claro. Más o menos es eso. Y en este caso, en su informe sobre lo que sucedió en esta elección en Venezuela, ¿qué destacaría usted? Bueno, en principio le quiero decir que el contexto latinoamericano todavía tiene algunos debes, ¿no? Cuando a uno lo llaman para una elección es justamente porque hay problemas, es decir, siempre, nosotros estamos acostumbrados en Uruguay que prácticamente nunca, o que yo recuerde una única vez, se cuestiona la legalidad del procedimiento electoral. Pero tenemos que tener presente que en Latinoamérica los procesos electorales todavía tienen algunos debes importantes, ¿no? Y Venezuela, quiero decir antes que nada, yo creo que tiene técnicamente un proceso prácticamente invulnerable. Eso es muy importante, porque yo incluso lo escuché de la propia oposición antes de las elecciones decir que ellos confiaban en que el sistema de votación es inviolable. El sistema está
galvanizado es muy bueno, no lo digo yo porque no hago auditorías técnicas, informáticas, ¿no? Pero el sistema en realidad yo creo que es, dijo Carter una vez, que es el mejor del mundo. Pero estamos hablando del día de las elecciones, claro. O sea, estamos hablando del día 14 de abril. En eso yo no tengo la más mínima duda de que el Consejo Nacional Electoral venezolano ha hecho todo lo posible por darle el mayor soporte técnico y la mayor transparencia a las elecciones, y realmente creo que hay un esfuerzo muy grande desde el año 2004 o 2005, no me acuerdo, puesto en eso. Sí. Ahora, ¿qué pasa antes de las elecciones? ¿Qué pasa con los medios de prensa? Sí. ¿Qué pasa con la publicidad? ¿Qué pasa con como le decía, con las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, ahí hay un panorama bastante complejo, y por decírselo en pocas palabras, Leandro, me parece que cualquiera puede concluir en Venezuela que en este momento hay un peso importante puesto en el aparato publicitario del gobierno. Y estoy hablando de que hay aparentemente bienes públicos puestos al servicio de la campaña electoral del candidato oficialista. Uh-huh. Eso me parece que es lo más importante que le puedo decir. Después ha habido también otro tipo de problemas. Por ejemplo, ha habido prohibiciones a las ONGs para hacer ya no publicidad política, sino para llamar al voto, por ejemplo. Es decir, es llamativo que levantaron un espacio publicitario de 2 organizaciones que simplemente llamaban a los venezolanos a votar. Uh-huh. Y bueno, y hubo un levantamiento por parte del Consejo Nacional Electoral de esas publicidades que simplemente llamaban a votar. Esto lo pude comprobar yo, nadie me lo dijo. Los edificios públicos tienen publicidad, o sea, de alguna manera tienen publicidad porque tienen la imagen de Chávez. Constantemente, en estos últimos 10 días se han inaugurado obras, sí. Y si no se inauguraron en estos 10 días, la publicidad de esas obras fue constante. Lo que pasa es que como el presidente hace campaña porque la ley venezolana no lo permite, uh-huh. es prácticamente imposible decir qué es un acto político y qué es campaña publicitaria. Claro. Bueno, ahora tiene al presidente hablando todo el día en televisión, claro. Y al equipo de gobierno hablando todo el día en televisión. ¿Qué es eso? Ahora, de todas maneras, durante las 48 horas de veda, por más presidente o ministro que se sea, eso no debería permitirse o no debería generarse, ¿no? Pero es que, Leandro, no debería generarse en ninguno de los 10 días de campaña, claro. Porque el CNE dijo claramente 4 minutos por canal y por día de publicidad para cada partido. Si usted tiene 4 minutos de publicidad, pero el opositor puede hablar en cadena por tiempo indefinido, me parece que no hay una equidad en los medios de comunicación. Sí, está claro. Además hay varios canales del Estado, ¿no? Sí, pero hay varios canales del Estado, eso por un lado. Pero eso por un lado. Eso en lo que se refiere a la cadena de televisión. A todo el candidato del gobierno tenía prácticamente todo el día para hablar en los canales del Estado y por cadena tiempo indefinido en sí. Todos los medios, ¿no? Uh-huh. En ese sentido me pareció la posición, sobre todo del Consejo Nacional Electoral, me pareció omisa. Hay muchas denuncias al respecto y no se pronuncia o se pronuncia como que no pasa nada. La noche anterior a las elecciones, o sea, el 13 de abril, uh-huh. Yo vi en la televisión durante al menos 2 horas un programa que se armó de la responsabilidad o de la presunta responsabilidad de Capriles en el golpe de Estado contra Chávez. Sí. A mí me pareció que más allá de que fuera un hecho histórico, como dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, eso era propaganda electoral. Sí, el viernes Maduro participó del lanzamiento de un nuevo canal de televisión del Estado y el acto duró como 5 horas, 5 horas de transmisión en vivo con Maduro haciendo uso de la palabra, ¿no? Sí, claro. Y participando del lanzamiento de ese canal de televisión. Mercedes, ¿cómo le va? Buen día. Jorge Traverso le habla. ¿Cómo está? ¿Bien? Buen día, Traverso. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, gracias por atendernos. Mercedes,
¿Y a quién le importa todo esto? A mí me importa mucho, y sé que a mucha gente le importa mucho, pero institucionalmente, a nivel mundial, con cosas que han sucedido no solamente en nuestra América Latina, pensemos lo que pasó, por ejemplo, en el estado de la Florida hace algún tiempo, Sí, usted me dirá, el caso es distinto, pero digamos, vivimos en un mundo donde estas cosas importan. Mire que no desmerezco su tarea, al contrario. No, lo entiendo perfectamente lo que me dice. Sí, realmente uno podría pensar que no es demasiado importante, pero fíjese que ayer o antes de ayer, googleando y perdiéndome en internet, como a veces le pasa a uno, me encontré con que una universidad francesa en la carrera de sociología están llamando a ponencias para un estudio sobre las elecciones en Venezuela. Uh-huh. Me llamó mucho la atención porque, bueno, yo decía, ¿desde qué punto de vista lo encaran los sociólogos franceses, además, no son ni siquiera los sociólogos bolivianos? Y bueno, y lo encaraban desde el punto de vista de la mitología, de todo lo que hay, de todos los mitos que hay en torno a las elecciones. Ahora, bueno, ese era un caso muy puntual y es, digamos, la casuística nos sirve para ejemplificar todo, ¿no? Pero yo creo que es importante especialmente para nosotros, porque como le decía hace un momento a Leandro, América Latina todavía tiene algunos déficits en este sentido, es decir, no es Venezuela el lugar donde yo veo el peor panorama a la hora de las elecciones, es decir, sí hay problemas, sí hay cosas que se pueden mejorar, pero son democracias en algunos casos que todavía están caminando, ¿no? Uh-huh. Y me parece importante, algunas personas me decían, bueno, no, pero es mucho más importante lo que ha hecho Chávez en todo este tiempo que preocuparnos en detalles menores. Todo es importante, todo nos importa. Yo creo que América Latina ha dado pasos muy importantes en sus sistemas electorales y creo que va mejorando además. Y si estas cosas no las mencionamos, si estos informes no se realizan, me parece también que todo queda en denuncias que muchas veces son nada más que gritos. Y eso, me interesa mucho referirme a eso, ¿no? Es decir, sí, me interesa mucho referirme a la diferencia entre hacer un estudio, aplicar un protocolo y después plantear un informe a las denuncias a los gritos que en este caso, por ejemplo, se hacen los candidatos por los canales. Y me parece también importante, por ejemplo, que organizaciones como el Centro Carter, como la Unión Europea, que tienen toda una expertise atrás, hagan este tipo de trabajos y digan dónde están los problemas. Y bueno, uh-huh, y caminar a solucionarnos, ¿no? Es decir, yo no, en los informes no se acusa a claro, nadie. claro. Se hace una observación, una descripción, como un memorándum, digamos. Claro, exactamente. Y en alguna conclusión, generalmente lo que se hace es invitar a trabajar sugerir que se trabaje en ese sentido. Y bueno, y así fue como Venezuela consiguió un excelente soporte informático para hacer las elecciones el día de la votación, es decir, hubo también informes y se llegó a tener, por lo menos el día de la votación, algo que yo creo que es una tecnología que es perfecta o excelente. Ahora Venezuela tiene que trabajar en otro sentido. Eso uh-huh, ya lo tiene. Claro. ¿Cómo empezó en esto, Mercedes? ¿Cómo empezó, digamos, a ocupar este lugar, este rol que es muy importante y que de alguna manera tiene que ver o está conectado concretamente con ese papel que, si bien es cierto, decíamos, de pronto no cambia la historia de las cosas, sí por lo menos cambia el contenido de la historia de las cosas? ¿Cómo fue avanzando? Usted me pregunta personalmente. Sí, claro. Bueno, porque debe ser una experiencia muy interesante, ¿no? Es muy interesante. En realidad, el primero que empezó con esto, yo tenía unos conocidos que ya trabajaban en esto. Mi hermano, que ahora no trabaja más en OEA, trabaja en Naciones Unidas, empezó haciendo un trabajo electoral. Yo a mi vez ya lo hacía en Uruguay.
recuerde que los escribanos ya desde hace unas cuantas elecciones Sí. somos obligatoriamente miembros de mesa, bueno, secretarios de mesa, Cierto, etcétera. sí, sí, A sí. mí me había interesado mucho el tema, había leído bastante, me gustaba, y bueno, y justamente mi primera vez fue en el 2004 en las elecciones de Venezuela. Mis primeras elecciones fue el referéndum revocatorio de Chávez. Y bueno, y de ahí en adelante, por alguna razón, porque nos presentamos muchos, es decir, yo postulé mandando un currículum y demás, de ahí en adelante ya pasé a hacer lo que se llama coordinadora. Sí. Y en la siguiente elección, y bueno, y desde aquel entonces hasta ahora llevo, no sé, para OEA unas 16 elecciones. Mercedes, usted decía, en Venezuela no es el peor panorama electoral que de pronto he observado. ¿Cuáles son los países que en ese sentido están más comprometidos? Bueno, tienen problemas serios, por ejemplo, tiene problemas serios Haití, pero tiene además problemas muy serios Colombia en sus elecciones municipales o regionales, ¿no? En las municipales. En las municipales, en las nacionales creo que la cosa va mucho mejor, pero eso también es una constante en todo el mundo, porque siempre es mucho más complicado. Sí. El tema regional, porque además la gente se compromete mucho más. En general en países muy grandes, no nos pasa capaz tanto en Uruguay, ¿no? Sí. Pero en países grandes y descentralizados es mucho más importante el gobernador o el intendente o la persona del gobierno local que el presidente de la República. En Colombia, en lugares donde no llega ni siquiera a veces ni el cura, donde apenas hay autoridad, apenas hay presencia del Estado, ¿qué les importa quién es el presidente? Sí. Lo que les importa es quién va a ser el que va a mandar en ese lugar, por decirlo de alguna manera. Conocer el nombre de quién es el nuevo papá que va a estar instalado allí conduciendo ese sitio. Exactamente. Entonces, en esos sitios son muy vulnerables, porque están alejados de la autoridad, como le decía, porque no interesa digamos, el mando máximo del Poder Ejecutivo, sino apenas el pequeño representante que va a haber en la localidad, y en esos lugares está muy complicada la democracia, porque normalmente hay, lo que se llama compra de votos, es una cosa, es moneda corriente, ¿no? Claro. Cambiar el voto por algún tipo de mercancía es una forma de vida prácticamente. Sí. Es una salida laboral, lo digo un poco irónicamente, ¿no? Entiendo perfectamente. Mercedes, de repente esta pregunta es más para la ciencia política, ¿verdad? Pero desde su experiencia creo que nos puede decir algo muy valioso. La cultura política en nuestro continente realmente ha llegado a niveles que podemos decir como aceptables, es decir, ¿somos cultos políticamente? Yo no le podría decir eso, pero sí capaz lo que puedo hacer es trasladarlo al tema electoral, que no es ni toda la política ni es toda la democracia, es apenas una parcela, ¿no? Claro, claro. En ese sentido yo le diría que no todo el mundo es tan perfecto como nosotros imaginamos, no todas las democracias son tan perfectas como nosotros a veces tenemos ese mito de creer, y tanto mejores que nosotros. Sin ir más lejos, y lo mencionaba Leandro, acordémonos de las elecciones en Estados Unidos y de lo que pasó en Florida, ¿no? En el estado de la Florida. Sí. Que tampoco fue exactamente una muestra de las mejores procederes en política, ni el procedimiento más transparente que digamos. No, exactamente, no fue de lo mejor que he visto. Si nos ponemos a mirar en el mundo, no solamente hay elecciones en España y en Francia que sean perfectas, hay un montón de países que tienen problemas. En Italia también han tenido algunos problemas, y nosotros no estamos, me parece, ni remotamente, estoy hablando de América Latina, ¿no? Sí, Uruguay, sí. ¿no? No estamos ni remotamente en la cola de este tren.
La democracia hay que trabajarla en todas partes, los sistemas electorales hay que trabajarlos en todas partes. Nunca se llega, además, porque basta una mala gestión para volver atrás. Sí. Entonces, me parece que al menos en ese sentido que le digo, en esa pequeña parcela electoral, es importante estar trabajando siempre, ¿no? O sea, estar siempre, como se dice en derecho, inatendiendo e invigilando, siempre con los ojos puestos en mejorar los procedimientos, en las mejores prácticas. Mercedes, usted señalaba recién la importancia, ¿verdad? Mejor dicho, la utilización en los medios de comunicación, la visibilidad que cada uno de los candidatos puede tener en los medios, sus apariciones públicas, las oportunidades que se le conceden a cada una de las personas que pasan a ser el líder, ¿verdad?, que va a competir en una justa electoral. ¿Son muy importantes los medios de comunicación en ese sentido? Y bueno, la visibilidad, La visibilidad, por ejemplo, y vuelvo al caso de Venezuela, según los datos que yo tengo, de los cuales no dudo en absoluto, además, porque muchos los estuve corroborando, por lo menos un candidato, pero por lo menos, tuvo 10 veces más tiempo que el otro. Maduro que Capriles, por ejemplo. Claro. Sí. Sí. Pero por lo menos, eso en los medios en que tuvo poco espacio Maduro. Claro, porque hay una gran discusión, ¿sabes?, sobre eso. Yo creo que sobre los medios de comunicación y el mundo de la comunicación en general, todos estamos de alguna manera, y cuando digo todos estamos no es porque yo esté en el centro de la cosa, digo, en general no se ha llegado todavía a conclusiones definitivas qué es lo que producen. Por supuesto, una diferencia de 10-1 evidentemente está marcando un favoritismo hacia Maduro, que es evidente, ¿verdad? Ahora, en una proporción de 10-1, hay quienes dicen que, por ejemplo, muchas veces en el Uruguay, pensemos en el Uruguay, me ha pasado además, le diste tantos minutos a tal candidato y a mí me das la mitad. Claro. Entonces, uno le dice, pero es que lo que yo convoqué con una pregunta o con un interrogante, lo contestaste en la mitad de tiempo. Y de repente en esa mitad de tiempo lo contestaste mucho mejor que el otro que utilizó el doble de tiempo. Hay un efecto de saturación, de imagen estoy hablando, ¿verdad? Claro, entiendo. En donde finalmente el espectador espontáneamente empieza a rechazar digamos la imagen de la persona que ve. Claro, es lo que ustedes llaman la saturación de la imagen, ¿no? Exactamente. Como no es seguro que por tener, mire, acá tengo algunos datos, los busqué mientras hablábamos. El director de campaña, Enrique Capriles, denunció que en los primeros 8 días de campaña, el canal del Estado ha transmitido, escuche esto, 1.248 minutos de información y 342 minutos de cadenas oficiales, todo sumando 1.500 no sé cuánto a favor del candidato oficialista Nicolás Maduro. Yo tampoco estoy segura, estoy totalmente de acuerdo con usted, Traverso, que no me queda claro que 1.500 minutos de cadenas y de información a favor del mismo candidato, que por otra parte no es que tenga cosas diferentes para decir, ¿no? Claro. No me queda... No me queda claro si eso jugó a favor de él. Pero es un uso abusivo de cualquier manera, ¿verdad? Es un uso abusivo y desigual de los medios. Claro. Además está como la gente lo percibe, porque los venezolanos, ¿qué piensan de que Maduro esté todo el tiempo en la televisión? Claro, pero además, Mercedes, usted me dice 10-1, ¿no? La utilización de los medios a favor de Maduro. La votación no dio 10-1 a favor de Maduro. Y como usted dice, Jorge, lo que pasa es que no se ha demostrado todavía tampoco que a más tiempo en los medios, mayor intención de voto, ¿no? O sea, claro. Esa es una relación que es imposible de establecer. Claro. ¿Por qué vota la gente? Si lo supiéramos, bueno,
sería todo más fácil, o sería bárbaro para el candidato que tuviera ese dato, pero de hecho no es así. Y a mí lo que me dio la impresión, y ojo, esto es una impresión, no está basado en absolutamente nada. A mí me dio la impresión que esa inequidad también le había jugado en contra, que había gente que sin estar involucrada ni en un partido ni en el otro y sin tener intereses ni de un lado ni del otro, había percibido eso como un abuso. Sí, claro. Usted sabe que en televisión se dice, si querés un minuto de gloria y aprovecharlo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de tu visibilidad personal, la gratificación personal, aprovechá ese éxito y salí todos los días en televisión. El sábado hace otro programa y el domingo hace otro programa. Ahora, si querés tener una trayectoria en los medios audiovisuales, una trayectoria de años y no ese momento de gloria, entonces cuidá la cantidad de salidas que tengas al aire. Es decir, los minutos de exposición. Otra vez este tipo en la pantalla, uno termina diciéndolo, pero de cualquier manera esto no inhibe que el abuso existió. Sí, existió, sí. Y además me quedé enganchada en algo que usted dijo, todos esos minutos en pantalla, toda esa cantidad muchas veces de horas, y además para decir qué, ¿no? Porque yo lo que veía es que no, tampoco era que tuvieran tanto que decir, y en este caso me refiero a los dos candidatos. Yo coincido con usted, Capriles tampoco... Capriles también renguea de varios lados, es decir, me parece que cada uno aprovecha la situación como puede, y y lo que me pareció es que del punto de vista político el discurso, tanto de un lado como del otro, era pobre. Esa es una impresión personal, ¿no? Me pareció que había un discurso demagógico que puede llegar a saturar en muy poco tiempo. Es decir, si usted le dice a la población que va a aumentar los salarios en un 40%, que los dos lo prometieron. Sí, exacto. Uno el 38 y otro el 40. Así que bueno, por puntitos, los dos hicieron la misma promesa, que en principio a mí personalmente me suena demagógica. Y la siguiente pregunta que se plantea cualquier persona que piense un poquito es, ¿y cómo lo van a hacer? Sí. Sin embargo, esa explicación, Jorge, no llegó jamás, o yo no la escuché, no sé. Y lo que me llama muchísimo la atención son todas las promesas electorales que se repetían una y otra y otra y otra y otra vez, sin que jamás se diera ningún argumento de cómo se haría, y encima los dos prometiendo que no iban a tocar la estructura de los subsidios. ¿Por qué era tan importante? Es una pregunta obvia, pero casi ingenua. ¿Por qué era tan importante esta elección venezolana? Yo creo que era muy importante, pero muy importante, porque Venezuela está cambiando el punto de vista económico. Es decir, por alguna razón, ojo, yo no soy técnica en el asunto, ni puedo hablar de más de economía, por alguna razón las extracciones de petróleo, que es de lo que vive Venezuela, lo que vive el país, claro, han ido declinando, y a pesar de las múltiples promesas de Chávez, no han podido revertir esta situación. Hubo una devaluación impresionante hace pocos días, no sé, 2 meses, una cosa así, una devaluación, pero apenas ganada la elección por Chávez. Exactamente. Eso tocó el bolsillo de la gente, que como sabemos es algo que normalmente a todos nos preocupa muchísimo, más allá de todos los planteos políticos y de todas las promesas electorales. A la gente se le tocó el bolsillo y bueno, hubo un movimiento. Cuando estoy hablando de un movimiento, digo, se corrió. ¿Cómo explicarlo? Sí, se entiende perfectamente. Hubo un corrimiento que es evidente, además las cifras lo están señalando. No fue gratuito todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos, como no fue gratuito tampoco de pronto lo que se expresó en la campaña, ¿no? El hecho está en nosotros, los votantes. Ese es un aspecto que a mí me encantaría realmente profundizar, conocer más. ¿Cómo procedemos los votantes? ¿Bajo qué pautas?
¿Cuáles son las líneas que nos hacen elegir a una persona o a un partido por sobre otro? Si pensamos en el interés personal o en el interés nacional, si realmente tomamos una elección como una justa deportiva. Yo tengo esta camiseta y no la abandono más. Hay algo de eso también, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, y mire que estoy aludiendo también al Uruguay, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Todos somos seres humanos en todas partes que votemos, así sea en Nebraska, en París, sí, en Montevideo. Sí. ¿Quién sabe cuáles serán las motivaciones profundas de la gente para votar? Es decir, uno apenas conoce las propias, si es que las conoce. Cierto. Porque yo no estoy segura de saber por qué voto a cada candidato siempre, ¿no? Y sobre todo cuando uno tiene obligación de votar, como en Uruguay en elecciones municipales, donde la mayor parte de las veces no tiene demasiada información. Así es. Mercedes, volviendo a la elección del domingo, ¿cómo evalúa lo que sucedió con el CNE en estos días y finalmente la decisión comunicada anoche de hacer una auditoría del 46% de las cajas de votación que no fueron auditadas el domingo? Bueno, a mí en principio era lo que esperaba el CNE, ¿no? Me parece que todos esperábamos que el CNE pusiera buena voluntad en hacer esta auditoría. Me parece importante. Ahora, ¿se justificaba la solicitud de Capriles teniendo en cuenta la garantía que brindaba el servicio, que brinda el sistema de votación electrónico, que ellos mismos reconocen además? Sí. Yo creo que a veces este tipo de señales tienen más que ver con una apuesta a la conciliación que con otra cosa, ¿no? Es decir, yo estoy segura que el sistema, estoy razonablemente segura que el sistema funciona y funcionó bien, y estoy segura que los números son esos y que van a dar bien. Claro. No tengo ninguna duda razonable que me diga lo contrario. Sin embargo, me parece un gesto importante del CNE, y mire lo que le digo, me parece un primer gesto importante del CNE de camino a la conciliación. Maduro, cuando asumió, a pesar de que después varió un poquito la posición, ofreció hacerlo, y me parece también que eso fue importante. Después el discurso cambió, porque en Venezuela las cosas cambian muy rápidamente y a veces de una hora a la otra, pero me parece importante la buena voluntad de encaminarse a revisar entre los dos qué pasó en esta elección. O sea, me parece más importante como mensaje político que técnicamente sobre el resultado, como una revisión. Claro. Sí, me parece mucho más resaltable el mensaje político. Claro. Bien, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Bueno, a las órdenes. Muchas gracias. Chao. Mercedes Rosende es escribana, es uruguaya, obviamente, como habrán notado, y es observadora internacional, contratada en este caso en las elecciones pasadas por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela para auditar las elecciones del pasado domingo.